Hey, ¿cómo están? Yo soy Kaidrin, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hacer un beat de Synthwave. Vamos para allá. Aquí ya tenemos FL Studio abierto, vamos a trabajar en un tempo de 100. La escala que elegí es Si bemol menor. Las escalas menores van a funcionar muy bien para el Synthwave, entonces les recomiendo que utilicen escalas menores. Vamos a utilizar estos elementos, que es un pad, un sinte, un plug, que va a ser la melodía, un bajo, una capa para el bajo que va a estar haciendo las frecuencias medias bajas, un kick, un snare, unos hats, unos toms y un crash. ¿Okay? Ya que tenemos nuestra progresión, aquí ya tengo la mía, yo les recomiendo que cuando hagan su progresión, la hagan con un sonido de piano, porque así se va a notar más, con más claridad la armonía. En cambio, con un pad luego no está como medio sución. Entonces, utilicen un piano y ya después se pasan a otro sonido, que yo les recomiendo que lo primero que elijan sea un pad y ya de ahí partan, como le vamos a hacer. Entonces, nuestro pad suena de esta manera. ¿Qué hice con mis acordes? Lo primero que hice fue, bueno, ya que tuve la triada, hice los bajos, que son las notas de aquí, y la nota de en medio que está en la triada la octavé hacia arriba, que son estas. Simplemente para que suene un poquito más brillante y un poquito más gordo. Ya que tenemos los acordes y nuestro pad seleccionado, vamos a pasar al sinte. En el sinte lo que vamos a buscar es que haga las frecuencias altas, porque si se fijaron, pues nuestro pad está haciendo las frecuencias medias. Entonces algo que llene el huequito que hay arriba. Nuestro sinte suena de esta manera. Ajá. Entonces lo primero que vamos a hacer es octavarlo hacia arriba para que llene las frecuencias que queremos. Como no ocupamos frecuencias de abajo, vamos a borrar las notas que estaban haciendo el bajo. Vamos a borrar las notas de en medio de la tríada. Y aquí vamos a buscar que haga puras quintas, que se muevan quintas, pero que vaya haciendo un movimiento específico, como los acordes, que está en medio, sube, baja y vuelve a subir. Aquí para que empiece en medio borramos la nota de arriba. Después queremos que suba, entonces no ocupamos esta nota de abajo. Queremos que baje, no ocupamos esta nota de arriba, la borramos. Y de aquí queremos que vuelva a subir, entonces borramos esta nota de abajo, ¿vale? Entonces ahora nuestro sinte suena de esta manera, con el pad. Listo, ahora vamos a hacer la melodía. Este es el sonido. Vamos a poner que haga notas de duración nada más de un cuarto y vamos a hacer súper sencilla la melodía. Listo, ahí está, vamos a escuchar. Listo, de aquí vamos a pasar al bajo. Lo que vamos a hacer es copiar las notas que estaban haciendo los bajos en el pad. Nos vamos al patrón del bajo. Es muy común que en el Synthwave el bajo haga ta, 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 en el coro. Entonces vamos a cortar para que haga 16avos rápidamente. El bajo haría esto. Yo quiero que lo haga en esta octava, lo pude haber hecho aquí arriba, pero como yo quiero poner una capa, que es la capa que va a hacer los medios graves, vamos a copiar el mismo patrón, va a ser lo mismo, nada más que el sonido es de un lead. Yo les recomiendo que la capa que van a hacer arribita del bajo sea de un lead.
Suena de esta manera. Entonces, hasta ahora nuestro beat va sonando así. Ok. A esto, a los bajos, a las dos capas que tenemos, le pueden poner un LFO para que haga ese efecto de docking. Yo más adelante voy a ver si lo hago o no lo hago. Por ahora vamos a seguir. Vamos a hacer primero la tarola. El instrumento que estoy utilizando para hacer toda la batería es este. Es una batería gratuita. Se llama Modern 80s Kit. Va a ser gratuita por un tiempo limitado. Entonces búsquenla. Me parece que el creador se llama Dom Siglas. Luce de esta manera. Aquí la interfaz tiene todo. Quizás haga un video más adelante de esa librería. Pero bueno, eso es lo que estoy utilizando. Entonces vamos a hacer primero la tarola. Ok, aquí está. Vamos a subirle el velocity a 100 para que pegue fuerte. Y vamos a hacer estas dos capas. Esta y esta. ¿Vale? Para que suene muy, muy, muy gordito. Ok, entonces va sonando así. Ok, el kick. Vamos a hacer conforme vaya avanzando. Los hi-hats. Los toms. Y el crash. Entonces, ahora nuestro beat suena así. Ok, voy a hacer rápidamente el arreglo de la estructura. Voy a limpiar un poquito los sonidos y ahorita les muestro también los efectillos que voy a buscar y les muestro qué fue lo que se me ocurrió. Como ven, aquí ya tengo el arreglo completo. No está mezclado, pero bueno, ya está la estructura y les quiero mostrar un par de cosillas que les va a servir mucho para cuando hagan el arreglo de su beat. Entonces, lo primero, cuando hagan el bajo, para que haga diferencia entre un verso y un coro, vamos a hacer que el bajo, en lugar de que haga siempre taca, 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 como lo hace en el coro, vamos a hacer que haga simplemente octavos. Pa, 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 pa. Simplemente eso, y eso va a ser bastante diferencia entre un verso y un coro. En la capa que tiene ese bajo que hace las frecuencias medias graves, le puse un LFO para que lo baje, haga docking en volumen
y de ese feeling como de succión. Sin, con, ahora las transiciones son muy importantes en este género. Por ejemplo, van a ocupar risers como este. Ok. Van a ocupar white noise, tanto que puede ser que suba o que baje, en este caso baja. Para que se fuera de un lado a otro, simplemente le puse un delay en ping pong y así se va de izquierda a derecha. Esas son las transiciones que pueden ocupar para entrar al coro. Ahora, las automatizaciones aquí son también muy importantes. Por ejemplo, en el pad, en el verso hago que baje. Esto lo hacen con el cutoff de su sintetizador. Entonces, vean cómo cuando va a llegar aquí al coro, se abre un poquito. Aquí está la automatización. Se abre un poquitito. Entonces, escuchemos. Ajá. En el verso suena bajo. Se va abriendo. Ok. Eso hace mucha, créanme, mucha diferencia. En cuanto al sonido, se escucha más grande el coro. Agregué dos sonidos más. Uno en el verso para que hiciera esta melodía. Es una flauta. Y el segundo que utilicé para hacer un puente, que ahorita les muestro, está haciendo también este sonido, el outro y el intro. Pero con una automatización que abre el filtro de cutoff. Ok. Entonces, la parte en que utilizo este sonido, que para mí yo creo que es mi parte favorita del beat. Chequen cómo quedó. Les pongo un poquito desde antes. Bien, pues así quedó la estructura del beat ya con los arreglitos. Falta mezclarlo y les tengo una sorpresa. En este beat vamos a hacer algo especial. Voy a invitar a mi esposa a que le ponga voz. Vamos a ver qué fue lo que se le ocurrió. Aquí el video, si te gustó dale like, comparte con tus amigos, si no estás suscrito suscríbete. Mi primera meta es llegar a los 100 suscriptores, así es que te agradecería mucho tu apoyo. Estoy subiendo contenido los miércoles y los domingos, así que estate pendiente. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.